El profesor Bex 9 chasqueó las mandíbulas en lo que solo podría describirse como una leve molestia. Tras 23 ciclos de enseñanza de xenobiología en la Academia Galáctica, estos jóvenes aún creían saber más que sus mayores. Sus ojos compuestos recorrieron el aula magna, captando la atención de los sospechosos habituales, como Kila de Próxima Beta, cuyos tentáculos ya se movían con excitación. Horik, el guerrero vegano, prácticamente vibraba en su asiento. Y allí, en el rincón del fondo, el humano Marcus, ese era su nombre, Marcus Webb. Hoy, Bex 9 anunció su voz con ese tono especial que los profesores reservaban para las sorpresas particularmente desagradables. Comenzamos la parte práctica del examen de biología de la supervivencia 4001. Un murmullo de asombro colectivo recorrió el aula. Bueno, ¿qué se consideraba un suspiro cuando tenía seres con branquias, espiráculos y otros aparatos respiratorios en una misma habitación? Pero, chilló el profesor Laya, una criatura delicada de las lunas de cristal de Andrómeda. Dijiste que la parte práctica no sería hasta el próximo semestre. Las mandíbulas de Bex 9 volvieron a chasquear, esta vez en lo que los estudiantes habían aprendido a reconocer como su versión de una sonrisa. No era una imagen agradable, considerando que tenía aproximadamente 47 dientes. Mentí. Qué ingenua fuiste al confiar en tu instructor sin cuestionarlo. Tu primera lección de supervivencia. Prepárese para el engaño. La persona que estaba en el rincón del fondo no se había movido. Ni siquiera había levantado la vista de lo que estuviera garabateando en su primitivo cuaderno de papel. ¡Qué pintoresco! En una era de interfaces neuronales y almacenamiento cuántico de datos, el ser humano todavía utilizaba pulpa de árbol y tinta química. La prueba es sencilla. Bex 9 continuó. Su voz bajó hasta lo que él consideraba un susurro dramático. Serás dejado en un mundo mortal de clase X. Tienes 72 horas estándar para sobrevivir. Sin equipo, sin asistencia, sin dispositivos de comunicación. El orgullo guerrero de Horik se activó de inmediato. Oye, es pan comido. Mi pueblo ha conquistado 17 mundos mortales. Tu gente. Bex 9 respondió con la paciencia de alguien que explica matemáticas básicas a un ser particularmente lento. Los minerales conquistaron esos mundos con ejércitos, armas y naves de apoyo. Tú, mi amigo demasiado confiado, no tendrás nada más que tu ingenio y los patéticos instintos de supervivencia con los que la evolución te ha bendecido. El humano finalmente alzó la vista solo por un instante. Sus ojos marrones se encontraron con los ojos compuestos de Bex 9, y había algo allí, algo que hizo que el exoesqueleto del profesor se irritara de una manera que no podía identificar del todo. Entonces Marcus volvió a su cuaderno. El mundo elegido, anunció Bex 9 con teatralidad, es Kepler 442.000 millones. Un pequeño paraíso encantador con lluvia ácida, plantas carnívoras, una atmósfera con niveles de oxígeno que marearán a la mayoría y una gravedad 1,7 veces superior a la galáctica. Los tentáculos de Kila palidecieron. Profesor. Sin duda existen protocolos de seguridad. Oh, absolutamente. Las balizas de emergencia se activarán si sus signos vitales dejan de responder. Recuperaremos su cadáver con el máximo cuidado y respeto. Bex 9 hizo una pausa para crear efecto. Los supervivientes recibirán la máxima puntuación. El difunto en realidad no recibirá nada. Es difícil calificar un cadáver. El aula estalló en un murmullo de pánico. 17 especies diferentes expresan miedo, indignación e incredulidad a su manera. Sonaba como un zoológico a la hora de la comida, si el zoológico estuviera ubicado en varias dimensiones diferentes simultáneamente. Marcus cerró su cuaderno. Esa simple acción, de alguna manera, logró acallar todo el ruido. Todos los seres en la habitación se volvieron para mirar al humano que ahora estaba de pie, recogiendo sus rudimentarios materiales de escritura con la eficiencia despreocupada de alguien que se prepara para hacer la compra. Pregunta humana. Bex 9 llamó. Su interés alcanzó un nivel máximo genuino por primera vez en muchos ciclos.
Parece sorprendentemente tranquilo para alguien a punto de ser dejado en un mundo que ha matado a 14 equipos de exploración. Marcus volvió a levantar la vista y esta vez habló. Su voz era tranquila y pausada, con un matiz que hizo que varios de los alumnos más sensibles dieran un paso atrás involuntariamente. ¿Cuándo nos vamos? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espora tóxica. Incluso Horik, que momentos antes había estado alardeando de su herencia guerrera, se encontró mirando al humano con algo cercano al respeto o quizás al miedo. La línea que separaba a ambos era a menudo más delgada de lo que la mayoría de los seres estaban dispuestos a admitir. En una hora, Vex 9 respondió, haciendo sonar sus mandíbulas rápidamente. El transporte sale de la Dársena 7. Espero que tengas asuntos que poner en orden. Marcus asintió una vez y se dirigió a la puerta. Al pasar junto al escritorio de Kaile, ella extendió uno de sus tentáculos temblorosos. Marcus, espera. ¿No estás aterrorizado? Este es un mundo mortal. La gente muere en los mundos mortales. Literalmente por eso se llaman mundos mortales. Hizo una pausa, se giró ligeramente y la miró con esos inquietantes ojos marrones. Kila, soy de la tierra. Y con eso, se marchó, dejando atrás un aula llena de seres que de repente se dieron cuenta de que tal vez habían estado enfocando este examen de forma completamente errónea. Vex 9 sintió que sus mandíbulas dejaban de chasquear. Tierra. Por supuesto que había oído hablar de ello. Todos los xenobiólogos lo tenían. El planeta natal de los humanos se clasificaba de muchas maneras, la mayoría de las cuales requerían una autorización especial para acceder a él. Pero un detalle afloró a su memoria como un pez muerto en agua contaminada. La Tierra era un mundo letal de clase X. Los humanos habían evolucionado en un mundo mortal de clase X y Kepler 442.000 millones era solo de clase X. La voz de la profesora Laia era apenas un susurro. ¿Cuál es la diferencia de clasificación entre la clase Y y la clase X? Los ojos compuestos de Vex 9 giraron para enfocarla. Los mundos de clase X se consideran inhabitables durante periodos prolongados. Los mundos de clase X se consideran inhabitables durante cualquier periodo de tiempo. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando una habitación llena de seres se da cuenta de repente de que su comprensión del universo ha sido fundamentalmente errónea y catastrófica. Pero chilló otro estudiante. Si la Tierra es de clase y los humanos evolucionaron allí, ¿cómo es que siguen vivos? Vex 9 finalizado. Sus mandíbulas habían comenzado a chasquear de nuevo. Pero ahora sonaba menos a diversión y más a un mal funcionamiento del sistema nervioso. Excelente pregunta, joven Pip. Una pregunta que tal vez deberíamos habernos hecho antes de aceptar probar a un ser humano en un simple mundo de clase X. La Bahía 7 era un hervidero de actividad cuando llegó Marcus. Los técnicos de transporte se movían de un lado a otro como insectos hiperactivos, cargando equipo de supervivencia, material médico y lo que parecían ser varias morgues portátiles. La visión del Morgis no pareció molestar a Marcus. En todo caso, parecía ligeramente divertido. Los demás estudiantes ya estaban allí, agrupados en pequeños grupos según su compatibilidad de especie y el terror que compartían. Horik estaba practicando posturas de combate, su piel azul ondulando por la mayor tensión muscular. Kila se había envuelto en lo que parecía ser un traje ambiental portátil diseñado para seres acuáticos. Laia era meditación, su forma cristalina resplandecía con energía nerviosa. Marcus se sentó en una caja de suministros y volvió a abrir su cuaderno. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó Sara, una humanoide reptiliana del sistema Centauri. Ella había estado intentando forjar una alianza con los estudiantes más fuertes, y la calma del humano había llamado su atención. La lista de la compra, respondió Marcus sin levantar la vista. ¿Lista de la compra? Cosas que tendré que encontrar en el planeta. Fuente de agua, materiales para un refugio, comida que no me mate. Hizo una pausa, golpeando suavemente su bolígrafo contra sus labios. Aunque, sinceramente,
Después de crecer en la tierra, lo de no me matará es más una sugerencia que un requisito. Las escamas de Sara se tornaron de un verde pálido. ¿Qué quieres decir? Finalmente, Marcus levantó la vista y su expresión era la clase de sonrisa paciente que se puede ver en el rostro de un padre que le explica a un niño por qué el fuego quema. En la Tierra, tenemos algo llamado el principio australiano, que recibe su nombre de un continente donde literalmente todo quiere matarte. Arañas del tamaño de platos llanos. Serpientes que pueden matarte con una sola mordedura. Medusas que provocan un dolor tan intenso que preferirías morir. Plantas que pueden cegarte con solo tocarlas. Volvió a su cuaderno. Marte es estándar en la Tierra. Pero sin duda su gobierno protege a los ciudadanos de tales peligros. Marcus se rió. Me reí de verdad. Era un sonido completamente desprovisto de humor. La clase de risa que sueltan los depredadores cuando se dan cuenta de que su presa acaba de caer en una trampa. Nuestro gobierno. Oh, qué gracioso. La idea que tiene nuestro gobierno de proteger a los ciudadanos es poner un cartel que diga peligro, extremadamente peligroso, y luego cobrar entrada para ver esa cosa extremadamente peligrosa. El capitán de transporte, un alariano curtido por la vida con más cicatrices que piel, escuchó la conversación y decidió aportar su propia sabiduría. Mira, niño. Llevo 20 años llevando a estudiantes a mundos de la muerte. He visto tipos duros, tipos inteligentes, tipos con suerte. La mayoría regresan en bolsas. ¿Quieres algún consejo? Marcus alzó la vista expectante. No te hagas el héroe. Encuentra agua, encuentra refugio, escóndete durante 3 días. Lo aburrido es bueno. El aburrimiento te mantiene vivo. Entendido, dijo Marcus cortésmente. El capitán asintió con aprobación y pasó a aterrorizar a otro grupo de estudiantes. No se percató de la expresión que cruzó el rostro de Marcus, una mirada que sugería que el humano acababa de escuchar la sugerencia más adorable del universo. Estudiantes de Ascensión. La voz de Vex 9 crepitó por el intercomunicador. Preparativos finales. Recuerden, esto es una prueba de supervivencia, no un ejercicio de combate. El objetivo es sobrevivir, no conquistar el planeta. Marcus cerró su cuaderno y se puso de pie. A su alrededor, otros 22 seres realizaban lo que, generosamente, podría llamarse preparativos finales, y más precisamente, elaborados rituales de pánico. Jorich estaba probando las mejoras de combate de sus trajes ambientales. Kila estaba revisando 2 veces sus sistemas de hidratación. Laia seguía resplandeciendo, aunque ahora palpitaba con lo que parecían ser patrones de oración. Marcus se estiró, se crujió los nudillos y caminó hacia las cápsulas de descenso con la confianza despreocupada de alguien que se dirige a un picnic familiar. El humano llamó al profesor Vex 9 mientras Marcus se acercaba a su cápsula asignada. Una advertencia. Kepler 442.000 millones se ha cobrado la vida de supervivientes entrenados, exploradores experimentados y especialistas militares. No permitas que el exceso de confianza sea tu perdición. Marcus se detuvo en la entrada de la cápsula y se volvió hacia su profesor. Profesor, con el debido respeto, pasé los veranos de mi infancia en un lugar llamado campamento de verano. Niños de tan solo 8 años, abandonados en el bosque con una supervisión mínima, debían sobrevivir por su cuenta durante semanas. Lo llamábamos diversión. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon con incertidumbre. Seguramente vuestra especie no somete realmente a los niños a tales condiciones con fines de entretenimiento. También tenemos algo llamado deportes extremos, continuó Marcus en tono de conversación. Los seres humanos se lanzan voluntariamente desde acantilados a rápidos en las montañas solo por el puro placer de casi morir. Tenemos industrias enteras construidas en torno a experiencias recreativas cercanas a la muerte. Los ojos compuestos del profesor comenzaron a temblar. Ah, y el profesor. La clasificación de la Tierra como un mundo de clase y liques, un mundo mortal. Esa es la calificación para nuestras piezas de calidad. Las zonas donde vive la mayoría de la gente,
las zonas que hemos hecho relativamente seguras a través de miles de años de civilización y tecnología. Marcus sonrió, y por primera vez, Vex-9 vio algo en esa expresión que hizo que su exoesqueleto quisiera mudar de inmediato. Soy de Montana. Dicho esto, Marcus desapareció en su cápsula de descenso, dejando atrás a un profesor que comenzaba a sospechar que esta prueba podría no salir exactamente como estaba previsto. Las cápsulas de lanzamiento se despegan 30 segundos después. Atravesando la atmósfera teñida de ácido de Kepler 442.000 millones como estrellas fugaces. Dentro de la cápsula 23, Marcus Webb permanecía sentado en silencio, con las manos entrelazadas, observando cómo las lecturas atmosféricas se desplazaban en su pantalla. Temperatura exterior 47 grados centígrados, presión atmosférica 2,3 estándar. Contenido de oxígeno 31%. Precipitación de ácido sulfúrico de ligera a moderada. Asintió pensativo. Nada mal. Sin duda, mejor que aquel viaje de acampada al Valle de la Muerte cuando tenía 12 años y el aire acondicionado del coche familiar se había estropeado. El impacto de la cápsula fue brusco pero manejable. Marcus esperó a que los sensores atmosféricos confirmaran que el aire era respirable. Luego abrió la escotilla y salió a su nuevo hogar temporal. El paisaje que le recibió era extraño pero, curiosamente, familiar. Árboles retorcidos que parecían diseñados por alguien que guardaba rencor contra el botany convencional, una hierba morada que se movía sin viento. A lo lejos, el sonido de algo grande y probablemente hambriento anunciando su presencia al vecindario. Marcus respiró hondo, saboreando el toque metálico del ambiente, y sonrió. Hogar, dulce hogar, dijo sin dirigirse a nadie en particular, y comenzó a caminar hacia lo que parecía un lugar razonable para empezar a no morir durante las próximas 72 horas. Detrás de él, la baliza de emergencia de sus cápsulas de descenso permanecía tranquilizadoramente silenciosa. A su alrededor, otras 22 balizas de emergencia comenzaron su cuenta regresiva para la activación. A las 6 horas de iniciada la prueba, el profesor Vex-9 estaba considerando seriamente la jubilación anticipada. Tal vez un trabajo tranquilo y agradable enseñando matemáticas básicas a herbívoros pacifistas. Cualquier cosa que no implicara monitorizar las constantes vitales de estudiantes dispersos por un planeta que parecía sentirse personalmente ofendido por el concepto de supervivencia. Las pantallas de la estación de monitoreo mostraban un panorama sombrío. Cápsula 7. Baliza de emergencia activada después de que Jorik intentara forcejear con algo que los sensores no pudieron clasificar correctamente. Cápsula 12. La baliza de Kila se activó cuando se encontró con lo que la computadora etiquetó diplomáticamente como hostiles acuáticos. Cápsula 3. Laia había aguantado la impresionante cifra de 4 horas antes de que su baliza se activara durante lo que parecía ser un desacuerdo filosófico con una planta carnívora. 17 balizas en total. 17 estudiantes que habían descubierto que el conocimiento teórico de la biología de la supervivencia era como el conocimiento teórico del fuego, completamente inútil cuando uno se estaba quemando de verdad. Quedaban 5 estudiantes. 4 presentaban niveles elevados de hormonas del estrés, patrones de movimiento erráticos y signos biológicos que sugerían que estaban a unos 20 minutos de unirse a sus compañeros en la categoría de rescatados mediante baliza de emergencia. Y luego estaba la cápsula 23. Los signos vitales de Marcus Webb eran preocupantes, no porque indicaran angustia, sino porque indicaban exactamente lo contrario. Su ritmo cardíaco era estable. Sus niveles de hormonas del estrés eran, de hecho, más bajos que durante las clases. Sus patrones de movimiento sugerían a alguien dando un paseo tranquilo por un parque en lugar de luchar por sobrevivir en un mundo letal. Un ordenador VX9 hizo clic con irritación. Ejecutar un diagnóstico en el equipo de monitoreo del Pod 23. Diagnóstico completo. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. Ejecútalo de nuevo. Diagnóstico completo. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales.
Los ojos compuestos de VEX 9 se enfocaron en la pantalla que mostraba la ubicación actual de Marcus. Según los sensores, la persona había dedicado las 2 primeras horas a construir lo que parecía ser un refugio. Luego se echó una siesta de 3 horas en un mundo mortal. Ahora volvía a moverse, pero el patrón de movimiento era completamente erróneo. En lugar de la búsqueda frenética y desesperada de alguien que busca agua o comida, Marcus parecía estar de compras. Se trasladaba a un lugar, pasaba allí unos minutos y luego se dirigía a otro con la eficiencia metódica de alguien que trabaja con una lista, lo que VEX 9 comprendió con creciente inquietud que era exactamente lo que el humano había dicho que estaba haciendo. El profesor consultó las lecturas atmosféricas de la ubicación de Marcus. Lluvia ácida, comprobado. Flora carnívora, comprobado. Toxinas atmosféricas que ya deberían haber provocado alucinaciones en el ser humano. Hay que comprobarlo 2 veces. La biosignatura de Marcus sugería que estaba viviendo el mejor momento de su vida. Sonó una alerta de comunicación. VEX 9 respondió con la actitud resignada de quien espera más malas noticias. Profesor, habla el capitán Rex en el barco de rescate. Hasta el momento hemos captado a 17 estudiantes. Los médicos dicen que todos se recuperarán, pero sinceramente, algunos están en bastante mal estado. Ese niño guerrero intentó echar un pulso a una enredadera estranguladora de Kepler. La criatura acuática se topó con algunos animales salvajes locales que, al parecer, tomaron sus tentáculos como un desafío personal. ¿Y el ser humano? Una pausa. ¿Y qué hay del ser humano? Su baliza no se ha activado. Sé que su baliza no se ha activado. Ese es el problema. Sus señales biográficas indican que se lo está tomando como unas vacaciones. Otra pausa, esta vez más larga. Profesor, ¿dijo usted que el humano es de la Tierra? Sí. ¿Por qué? Oh, no. Profesor, ¿sabe cuál es la clasificación de la Tierra en la base de datos de evaluación de amenazas galácticas? VEX, de 9 pies de altura, siente que su exoesqueleto vuelve a picarle. El mundo de la muerte de la clase X. Lo busqué después de clase. No, señor. Esa es la clasificación antigua. La Tierra fue reclasificada en el ciclo anterior después de que los equipos de exploración presentaran sus informes actualizados. El picor empeoraba. ¿Cuál es la nueva clasificación? Clase ella señor con una notación especial. ¿Qué tipo de notación especial? ASEN recomienda cuarentena inmediata. La especie dominante muestra signos de evolución militarizada. Acérquese con extrema precaución. No participe en competiciones de supervivencia con los nativos. Las mandíbulas de VEX 9 dejaron de hacer clic por completo. Más G. Sí, señor. El planeta natal de los humanos está oficialmente clasificado como 2 categorías más peligroso que el planeta en el que los dejaste. La línea quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los equipos de monitoreo y el sonido de la visión del mundo de VEX 9 desmoronándose en pequeños pedazos manejables. Mientras tanto, en la superficie de Kepler 442.000 millones, Marcus estaba teniendo lo que más tarde describiría a sus amigos como un martes bastante decente. Había encontrado un sistema de cuevas que ofrecía un excelente refugio contra la lluvia ácida, un manantial subterráneo que brotaba de forma natural a través de la roca volcánica y una arboleda de frutales locales cuyo sabor era sorprendentemente parecido a una mezcla entre piña y victoria. La fauna local había sido inicialmente problemática, pero Marcus había resuelto ese problema con una combinación de pensamiento creativo y recuerdos de su infancia relacionados con la granja de su tío Dave. El tío Dave siempre había dicho que el secreto para lidiar con animales agresivos era ser más agresivo que ellos. El tío Dave había estado hablando de toros y gallos enfadados, pero el principio parecía aplicarse bien a los depredadores alienígenas. Aquella criatura que parecía un cruce entre un oso grizzly y un representante de atención al cliente había aprendido esta lección después de intentar reclamar la cueva de Marcus.
Ahora mantenía una distancia respetuosa y ocasionalmente le traía lo que parecían ser ofrendas de paz en forma de exquisiteces locales. En ese momento, Marcus estaba realizando lo que él consideraba un reconocimiento ligero, pero que un cenobiólogo capacitado habría reconocido como un análisis exhaustivo del ecosistema. Había identificado 17 especies de plantas comestibles, mapeado las fuentes de agua locales, catalogado los patrones de comportamiento de 12 especies depredadoras diferentes y establecido lo que solo podría describirse como una relación diplomática rudimentaria con los depredadores ápice locales. También estaba realizando mejoras en su refugio porque, si bien la cueva era adecuada, Marcus había sido criado por un padre que creía firmemente que adecuado era solo otra palabra para podría ser mejor si uno se esforzara. De acuerdo, veamos qué tenemos aquí, murmuró, consultando su cuaderno. El papel estaba ligeramente húmedo por la humedad atmosférica, pero aún así era perfectamente legible. Refugio mejorado, agua asegurada, comida más de la que puedo comer. La política local es sorprendentemente manejable. Miró hacia el cielo púrpura donde los 442.000 millones de soles gemelos de Kepler comenzaban a ponerse, pintando el paisaje con tonalidades que habrían sido hermosas si no fueran causadas por toxinas atmosféricas. Como sistemas de defensa, continuó, tachando los elementos de su lista. Aritmético establecido. Sistema de alerta temprana operativo. Los planes de respaldo están documentados a través de F. Marcus hizo una pausa y miró a su alrededor, a su pequeño dominio. En menos de 18 horas, pasó de ser un estudiante accidentado a lo que razonablemente podría describirse como un señor de la guerra local. El oso ahora trabajaba como su jefe de seguridad no oficial. Una familia de criaturas que parecían meerkats acorazados se había instalado cerca de su cueva y parecían operar como una red de inteligencia. Incluso las plantas carnívoras habían llegado a una especie de entendimiento con él después de que las ayudara a trasladarse a un lugar con mejor drenaje. ¿Sabes qué?, se dijo a sí mismo, podría acostumbrarme a esto. Su apacible momento de reflexión se vio interrumpido por un sonido que no había escuchado en casi un día. Otra voz humana transmitida a través del comunicador de emergencia de su cápsula. Y a los estudiantes restantes, soy el profesor Bex 9. Estoy implementando los protocolos de emergencia. Todos los estudiantes supervivientes deben activar sus balizas de emergencia inmediatamente. Esto no es una solicitud. Marcus miró su comunicador con la expresión de alguien a quien le acaban de decir que el recreo ha terminado. Marcus Webb. Si puedes oír esto, activa tu baliza. Esa es una orden directa. La prueba ha concluido. Marcus lo meditó por un momento. Por un lado, él era un estudiante y Bex 9 era su profesor. Por otro lado, acababa de pasar casi todo el día construyendo algo que empezaba a sentirse como un hogar. Tecleó su comunicador. Profesor Bex 9, habla Marcus Webb, cápsula 23. La respuesta fue inmediata y llevaba el tono inconfundible de alguien que había estado profundamente preocupado y ahora estaba profundamente aliviado. Marcus, gracias al vacío. ¿Estás herido? ¿Funciona su equipo? ¿Puedes alcanzar tu baliza de emergencia? Estoy bien, profesor. El equipo funciona perfectamente. Balizas justo aquí. Luego se activó inmediatamente. Estamos evacuando a todos los estudiantes restantes. Marcus miró a su alrededor en su cueva, donde la criatura parecida a un oso dormía plácidamente en un rincón y los meerkats acorazados compartían lo que parecía ser fruta local con sus crías. A través de la entrada de la cueva, pudo contemplar el paisaje que había pasado el día aprendiendo a comprender, y a su manera, a amar. En realidad, profesor, me preguntaba si podría obtener una prórroga. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando el cerebro de alguien necesita reiniciarse después de procesar información que no coincide con ninguna categoría conocida de comportamiento normal. Una prórroga para el examen. Sé que dijiste 72 horas, pero en realidad apenas estoy comenzando. Tengo algunos proyectos que me gustaría terminar,
Y creo que estoy empezando a comprender el ecosistema local de una manera que podría beneficiar los programas de investigación de la academia. La voz de Marcus Bex-9 transmitía la tensa paciencia de alguien que le explica a un niño por qué no puede quedarse con el peligroso animal que ha encontrado. Estás en un mundo de muerte de clase X. Has estado allí durante 18 horas. 17 de tus compañeros de clase ya han sido evacuados debido a situaciones que ponen en peligro sus vidas. Le ordeno que active su baliza de emergencia. Comprendo su preocupación, profesor, pero la verdad es que me siento muy cómodo aquí. La fauna local y yo hemos llegado a varios acuerdos mutuamente beneficiosos. He establecido protocolos de gestión de recursos sostenibles, y sinceramente, el clima me está gustando cada vez más. Marcus hizo una pausa, escuchando lo que sonaba como alguien hiperventilando a través de un traductor universal. Además, continuó en tono coloquial: si interpreto correctamente el manual del estudiante, los parámetros de la prueba debían mantenerse durante 72 horas. Me quedan 54 horas y no quisiera desperdiciarlas. Marcus Webb, te doy una orden directa como tu profesor a profesor. Marcus interrumpió suavemente. ¿Conoces el concepto legal de emancipación de los mineros en la Tierra? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Bueno, según las normas de la Academia Galáctica, una vez que un estudiante llega a un mundo de pruebas, se le considera temporalmente autónomo durante el periodo de exámenes. Y según los precedentes legales de la Tierra, que la Academia reconoce en virtud del Tratado de Derechos Universales del Estudiante, un estudiante que haya establecido con éxito su residencia independiente en un mundo no reclamado puede solicitar una prórroga de su estatus de residente. Esta vez el silencio fue diferente. Fue el silencio de alguien que se da cuenta de que ha sido superado en astucia por alguien a quien había subestimado gravemente. Investigaste el reglamento de la academia. Lo investigué todo, profesor. Parecía lo más prudente antes de aceptar ser abandonado en un mundo alienígena. De vuelta en la estación orbital, el profesor Bex-9 se encontró mirando una colección de documentos legales que su computadora había recuperado y mostrado amablemente. Documentos que confirmaban todo lo que el humano acababa de decir. Documentos que sugerían que Marcus Webb había dedicado mucho más tiempo a prepararse para esta prueba de lo que nadie había imaginado. Marcus, dijo con cautela, ¿qué es exactamente lo que propones? Profesor, me gustaría completar el periodo de prueba completo de 72 horas con fines educativos. Creo que puedo aprender mucho aquí, y sinceramente, sospecho que el Departamento de Xenobiología de la Academia podría beneficiarse de un estudio más exhaustivo del ecosistema de Kepler 442.000 millones. Bex-9 miró sus pantallas de monitoreo, donde los indicadores biográficos de Marcus seguían mostrando que alguien estaba disfrutando de las vacaciones más relajantes de su vida. Y si me niego, activaré mi baliza y regresaré a la academia, y todos nos preguntaremos qué habremos aprendido durante las 54 horas restantes. La voz de Marcus contenía un leve indicio de algo que hizo que el instinto de supervivencia de Bex-9 se activara y prestara atención. Por supuesto, continuó Marcus pensativo. Debo mencionar que he estado tomando notas detalladas de todo lo que he observado aquí. Patrones de comportamiento, dinámica de los ecosistemas, distribución de recursos, estrategias óptimas de supervivencia. El tipo de información que podría resultar muy valiosa para futuras investigaciones en xenobiología. Me estás chantajeando con los deberes. Prefiero verlo como un incentivo a la excelencia académica. Bex-9 se encontró en la posición sin precedentes de ser superado en una negociación por un estudiante en un mundo letal, mientras que ese estudiante aparentemente estaba organizando una fiesta de té con depredadores alfa. 54 horas, dijo finalmente. 54 horas, confirmó Marcus, y mantendrás una comunicación regular cada 6 horas, informó el profesor con informes detallados sobre el estado. Y si tu situación se torna mínimamente peligrosa, activaré la baliza inmediatamente. Las mandíbulas de Bex-9 chasquearon en lo que él esperaba que fuera resignación, pero sospechaba que podría ser rendición. Muy bien,
Señor Webb. 54 horas. Pero quiero que conste en acta que esto es sumamente irregular. Tomo nota y se lo agradezco, profesor. La comunicación se cortó, dejando a Vex 9 solo con su equipo de monitoreo y la creciente sospecha de que su silencioso estudiante le acababa de enseñar más sobre supervivencia que 23 ciclos de teoría académica. En la superficie de Kepler 442.000 millones, Marcus Webb cerró su comunicador, actualizó su cuaderno y se dispuso a disfrutar de la puesta de sol con sus nuevos amigos. 54 horas para convertir una prueba de supervivencia en un proyecto de investigación exhaustivo. Sonrió y comenzó a planificar las actividades del día siguiente. Todavía quedaba tanto por explorar, tanto por comprender y tanto por aprender. Al fin y al cabo, él era de la Tierra. Esto no era supervivencia. Esto no había hecho más que empezar.